Hoy cerramos nuestro tema en el libro de Éxodo. Acuerda que el libro de Éxodo, nuestro nombre proviene de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, que significa salida, liberación. Los hebreos le llaman a este libro o a este capítulo, le llaman nombres, porque los hebreos tomaron para darle el título al libro de las primeras palabras que aparecen en el documento. Sabemos que la autoría es Moisés. Hemos hablado un poquito del panorama histórico, estamos hablando de un periodo de 1400 años antes de Cristo y esto es clave. La fecha es clave porque es en el momento en que el imperio egipcio estaba en su punto máximo. Los egipcios han borrado esto de sus anales de la historia porque no pueden permitirse que un imperio tan poderoso pudo ser derrotado por un grupo de esclavos. La promesa se ha cumplido, recuerdas Éxodo 3, capítulo 6, donde Dios se revela a Moisés diciéndole yo soy el que soy, que Abraham no conoció ese aspecto del nombre de Dios, que el que cumple las promesas, porque a través del liderazgo de Moisés se va a mover la historia, va a haber liberación a la nación de Israel. Recuerda que el autor es Moisés y él está escribiendo estos libros en un periodo a máximo de 40 años de diferencia de los hechos. A diferencia de Génesis, que estamos hablando de 1600 años después, escribe Moisés. Aquí básicamente mientras va avanzando, él va escribiendo este documento, estos libros, el Pentateuco, que es un libro con 5 capítulos, que son directamente para los receptores de esta carta, que son el público de esta carta. El punto número 4 en su hojita es la generación que va a entrar a la tierra prometida. De los antiguos solamente 2. Ahora, interesantemente, llegaron a Gosén 70 personas y ahora se han convertido en 2 millones de personas que se van a movilizar a través de la ruta del Éxodo. Ahora, el propósito de Éxodo es mostrarnos esa realidad, la liberación y una clara ilustración de lo que es la redención. Dios va a establecer a la familia de Jacob, a la descendencia de Jacob, ya como una nación. Para una nación ellos necesitan tener un gobierno, una constitución y un lugar donde ejecutar. Y todo eso Dios lo va a tratar a través de esta ruta. Ahora, a partir ya del capítulo 12 en adelante vemos la Pascua. Las 10 plagas han quedado atrás y majestuosamente Dios los va a conducir hasta el monte Sinaí, que es el capítulo 19. Durante esta porción, durante este viaje, Dios va a derrotar al imperio más grande y hay evidencia escritural. De hecho, todo el Antiguo Testamento se refiere a cómo Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud, los hizo cruzar el Mar Rojo. Así que se presenta en las Escrituras, en los Salmos, como la gran obra, como poderoso gigante que Dios hizo con la nación de Israel. Por lo tanto, la nación de Israel le debe adoración a su libertador. Aprendemos la redención a través de este punto, aprendemos acerca del Cordero Pascual. Dios fue claro en el capítulo 12 de Éxodo cómo debían ellos consumir el Cordero, qué es lo que debían hacer, cómo prepararlo, etcétera, porque es un cuadro, es un antitipo, es una proyección, mejor dicho, es un tipo de lo que sería la propia persona de Cristo Jesús. Hebreos de año en año debían practicar la Pascua como un recordatorio de su día de independencia, de su liberación, de su protección y también de la preservación de los primogénitos. Y es interesante que Dios preservó a los primogénitos en la Pascua, pero con Cristo Jesús Dios sacrificó a su Hijo unigénito, ¿cuándo? En la propia Pascua. ¿Lo tienes? Dentro del panorama, llegando al capítulo 19, llegan al Sinaí y Dios le dice a la nación de Israel, vosotros me seréis, verso 6, un reino de sacerdotes y gente santa. Mira cómo le llama, reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, que primariamente no serían los levitas, los sacerdotes, sino que sería toda la nación de
Israel. ¿Y a quién entran en un pacto? Y por eso te decía, son pactos bíblicos, no pactos explícitos, no implícitos. Los pactos explícitos claramente dice, este es pacto, este es un pacto. Dios, como lo leemos con Noé, como lo leemos con Abraham, lo leemos acá en el pacto, se llama el pacto mosaico, el pacto de la ley. Estudiábamos a la luz de Jeremías 31 ¿cómo se llama? Que ese pacto antiguo, este pacto mosaico, quedó caduco porque se ha establecido el nuevo pacto. Ambos pactos, el pacto mosaico como nuevo pacto, son hechos con Israel y la nación de Israel. Ahora, nosotros como creyentes, como iglesia, de acuerdo a Hebreos capítulo 8 al 10, caemos en las bendiciones de este pacto, que es el nuevo corazón, un nuevo cambio, el Espíritu Santo dentro de nosotros, etcétera. Que se estableció con Cristo en la cena, en la última Pascua, y que se llevó a efectividad con su muerte y su resurrección, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, interesantemente, Cristo, al morir en la cruz, muere y compra la iglesia. Ahora, ¿cómo pagó Cristo la deuda pasada? Porque fueron en el pasado, a través de los sacrificios, los pecados fueron cubiertos en proyección a la obra de Cristo. Algunos dicen que la obra de Cristo en la cruz es retroactiva. No sé si tan teológicamente sea retroactiva. Lo que sí la Escritura claramente enseña que hasta ese punto Dios tuvo paciencia con el hombre. Pero ahora a través de la obra de Cristo, el que deposita su fe en Cristo Jesús es perdonado de todos sus pecados. Hebreos 10:10 dice, y añade, y nunca más me acordaré de vuestros pecados, porque por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. Ahora, este pacto mosaico es condicional. ¿Qué significa eso? Que había una responsabilidad de parte de la nación de Israel. Y desde los capítulos 19 en adelante, el capítulo 20, encontramos la ley, los 10 mandamientos. Ahora entiéndase, cuando leemos en el resto de la Biblia el término ley, no siempre se refiere al decálogo. Por el decálogo me refiero ¿a qué? A los 10 mandamientos. Los hebreos en su documento los dividen un poquito diferente, la Iglesia Católica también, pero creo que muy cercano al texto bíblico es nuestra división de los 10 mandamientos que tenemos. Volviendo a este punto, la ley, el término ley, puede ser usado de 3, 4 formas diferentes a través de las Escrituras. Se habla de la ley como referencia al Pentateuco. ¿Lo tienes? A veces se habla de la ley o la ley de Moisés y es referente a todo el Pentateuco. A veces la ley puede referirse solo al decálogo, a los 10 mandamientos. También el Salmo 19 dice que, y el Salmo 119 hablan de la ley de Dios, pero no solamente se están refiriendo al decálogo o al Pentateuco, sino que se están refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios, que también se le llama la ley. Dato interesante en 1 Corintios capítulo 14, verso 21, cuando Pablo quiere corregir el hablar en lenguas equívocamente en la congregación, Pablo va a sentar y va a citar, va a decir en el verso, déjame leerlo, 1 Corintios capítulo 14, dice el verso 20, la exhortación de Pablo, después de mostrar más de 10 evidencias la inferioridad del don de lenguas en la congregación, a diferencia de la profecía. La profecía es entendida por todos, pero si alguien tenía el don de lengua, eso era, si no había intérprete, el don es inútil. El don es inútil en la congregación, porque no está edificando a la congregación. Y en forma de sarcasmo, Pablo dice que el que ora en lenguas sin intérprete a sí mismo se edifica. Es un sarcasmo de Pablo. ¿Por qué un sarcasmo? Porque nunca un don fue dado para auto-edificarse. ¿Lo tienes? Entonces, se edifica a sí mismo. ¿Qué sentido tiene? No tiene. Si el entendimiento, dice Pablo, le queda ¿qué? Vacío, porque no entiende lo que está diciendo. Se confundía una glosolalia con el don de lenguas. Por eso Pablo concluye en verso 20, hermanos, no seáis ¿qué? Niños en el modo de
pensar. ¿Por qué eran niños? Porque algunos creían que porque hablaban en lenguas y otros no eran más importantes. Es decir, que en Corinto se creía que el que entraba en ese éxtasis y en esa glosolalia, y mientras menos te entendían, más espiritual tú eras. Por eso Pablo dice, no sean niños en la forma de pensar, sino sed ¿qué? Niños en la malicia. Verso 21, mira lo que dice ahora. En la ley está escrito. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está escrito? En la ley. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pero él no está citando el Pentateuco, no está citando el Decálogo, está citando Isaías capítulo 28. ¿Te suena? ¿Está mal? No, ¿por qué? Porque entiéndase ley como el Decálogo, el Pentateuco o toda la Biblia. Un cuarto uso en el Nuevo Testamento. Los fariseos que desarrollaron junto con los escribas, desarrollaron el concepto de la interpretación de la ley, a lo cual Jesús le llamó mandamientos de hombres, ellos le llamaban también ley. Leyes de hombre. ¿Lo tienes? Entonces ya tienes en la Biblia 4 formas diferentes de que se llama la ley. ¿Cómo saber cuándo es cuándo? Los contextos. Usted lee los contextos. ¿Lo tiene? Entonces, a través de este mandato, la ley. Ahora, como es un pacto condicional, la nación de Israel debía ¿qué? Cumplir su parte. Ahora, en ese Dios le enseña cómo deben vivir para, por así decir, sacar provecho a donde van a vivir. ¿Dónde iba a vivir la nación de Israel? En la tierra prometida. Entonces Dios les dice cómo preservar la comunión con Él, cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. ¿En dónde? En la tierra prometida. Tierra que Dios la prometió en un pacto ¿a quién? A Abraham. Ahora, ojo, el pacto con Abraham es incondicional. Es decir, no depende de Abraham, depende de la fidelidad de Dios. Es por eso que Dios va reiteradas veces a decir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, la ley, ¿qué añade al pacto abrámico? Características de cómo deben vivir en obediencia. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 28 al 30, algunos le llaman, teólogos le llaman el pacto palestino. Hoy no se utiliza ese término por los conflictos en Palestina, que básicamente es una ampliación del pacto abrámico con la condicionante del pacto mosaico. Porque el pacto mosaico es cómo ustedes deben vivir en la tierra prometida. Esa tierra que se le prometió a Abraham. Y el pacto en Deuteronomio, el pacto que le llaman pacto palestino, lo que es reconfirmar cómo deben vivir, pacto mosaico, en la tierra que Dios le prometió, pacto abrámico. ¿Me siguieron? ¿Va de nuevo o se entendió? Una vez más. Ok, el pacto palestino es la confirmación de cómo ellos deben vivir en la tierra prometida, que es el pacto mosaico, cómo deben vivir, y deben vivir en la tierra que Dios prometió, pacto abrámico. Porque a Abraham se le promete tierra, descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por así decir, escúcheme bien, el papá de todos los pactos es el pacto abrámico. Ese es el papá de todo. Luego en el tiempo vamos a tener otro pacto que se añade, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto garantiza que los que van a vivir en cumplimiento al pacto abrámico, que es la tierra, que deben vivir la ley, Dios va a cambiar su corazón para que, o regeneración, para que ellos puedan vivir en la tierra prometida bajo un rey. Porque lo que añade el pacto davídico, segundo de Samuel capítulo 7, es que el descendiente de David, ¿qué va a hacer? Va a reinar. Ojo,
que en Deuteronomio 28 al 30 Dios le dice que si ustedes me desobedecen, yo los voy a exiliar, los voy a sacar de la tierra. Dicho y hecho. En los 700 antes de Cristo, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y en el 586 por el imperio babilónico. Cuando Babilonia, el imperio babilónico, sitia Jerusalén, destruye el templo y se lo llevan, un dato interesante, en ese sitiar cortaron suministros, comida, y en Deuteronomio Dios le dice que las mujeres se comerían a sus hijos. ¿Qué es lo que ocurrió con el imperio babilónico y con Judá y Benjamín en el sur? ¿Qué es lo que escribe Lamentaciones? Dios lo cumplió de forma literal y clara, y ahí van. Ahora, en ese exilio, porque Dios lo dijo. Pero si tú lees bien Jeremías, Isaías, y aún entiendes el profeta Malaquías, te darás cuenta que Dios sigue siendo fiel porque estos pactos, el pacto abrámico y el pacto davídico que promete un rey, son pactos incondicionales. ¿Qué significa eso? Que Dios, ¿qué? Sí o sí lo va a cumplir. Es por eso que cuando entramos al Nuevo Testamento, lo primero que se nos dice acerca, dice Mateo capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesús y Cristo, Jesucristo. Los nombres no están puestos de la persona divina de Jesús. Ningún nombre de Dios se pone en la Biblia al azar. Si se nos dice Jesús o Jesús Cristo, es porque Jesús es su nombre humano y Cristo es su nombre divino. Porque todo hebreo conocedor de las Escrituras sabe que el Mesías es Dios. Porque David lo dijo, dice el Señor a mi Señor. Caifás, cuando enfrenta a Jesús, le dice, dime si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Por las Escrituras, ellos sabían perfectamente. Recuerda que el precursor, el profeta Elías, que vendría preparando el camino para el día para la manifestación del Mesías, estaba preparando el camino para Jehová de los ejércitos. Recuerda que el que se revela a Moisés, ¿quién es? Jesucristo, el gran yo soy. Y Jesús lo demuestra, y Juan lo muestra en su evangelio, yo soy el que soy. Ahora, por eso leemos libro de la genealogía de Jesucristo y agrega 2 pactos incondicionales. Hijo de David, hijo de Abraham. Porque en el Mesías deben cumplirse esos pactos. El punto es si ya se cumplieron o no. Dios les promete la tierra. Con Josué entran a la tierra. Poseen la tierra. ¿Poseen toda la tierra? ¿La poseen a perpetuidad? Mis queridos, no. ¿Por qué razón? Porque la nación de Israel fracasó. En vez de destruir a sus enemigos, los hicieron igual que ellos, esclavos. Porque se sintieron grandes. Y desde ese punto la nación de Israel comienza a desviarse, a desviarse, a desviarse. Tanto es que Jeremías dice que cuando son llevados cautivos a Babilonia van a ser 70 años. ¿Y por qué 70 años y no 80? ¿O por qué no 90? Al final del libro de Crónicas, el último capítulo de Crónicas nos dice, porque Dios le contó todos los años que la nación de Israel no le dio descanso a la tierra. Y al sumarlo fueron 70 años. Dios no se equivoca. Y te voy a decir algo, Dios cuenta las cosas. Dios nos cuenta nuestras cosas. Por eso tenemos aquí una nación de Israel que recibe esto. Ahora, Dios va a proclamar la ley y va a entregar la ley. Dale, vamos a ver si estamos con los clics. ¿Qué dice? Panorama histórico, ya hemos visto esa parte, dale uno más. Sigue. Más. Uno más.
Ok, panorama del Éxodo. Fácil, del capítulo 1 al capítulo 18 vemos el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Se proyecta con Moisés. Dios lo prepara 80 años. ¿Sí? Segundo, obstruido, ese poder de Dios quiere ser obstruido ¿por quién? Por Faraón. Las plagas que son demostración a Faraón que Dios es más poderoso, 5 al 11. Luego tenemos efectuado por Jehová. ¿Cómo se muestra el poder de Jehová? ¿Cómo los liberó Dios? Como poderoso gigante. Las escrituras dicen que caminaron entre dos columnas de agua. Es decir, que no fue un viento que secó la parte más baja del mar para que ellos pudieran cruzar sin ningún problema, efectuado por Jehová. Luego, desde el 19 al 24, la santidad de Dios se manifiesta porque Dios le entrega su ley. Y la nación de Israel debían ser fieles, cumplir esa ley. Pero 40 días de que ha tronado el monte, que Dios ha estado con Moisés, y Moisés tarda a 40 días que encontramos en el capítulo 32 de Éxodo. Un becerro de oro, y dicen, háganos dioses, dice. Yo creo que los israelitas no es que cayeron en la idolatría, pero sí venían de un punto, sí venían de un trasfondo de egipcio que tenía muchos, ¿qué? Dioses, pero dice el capítulo 32, verso primero a la mitad, dice, levántate y haznos dioses. Yo creo que aquí la traducción de Reina Valera no es muy buena, porque el texto dice Elohim. Elohim. Que en cierta forma, si yo lo traduzco, tal vez literalmente serían dioses. Pero es el mismo título que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim, que en esencia es una palabra singular que incluye una pluralidad, como el término docena. Docena es una palabra singular, pero que incluye una pluralidad. En el Salmo 8, Reina Valera traduce, nos hiciste poco menor que los ángeles, y la palabra es la misma. Elohim. Entonces, lo que ellos intentaron, más que caer en la idolatría o en la politeísmo, lo que ellos están queriendo, haznos algo que sea semejante a nuestro gran Dios. Eso es lo que ellos querían. Y ese es el engaño de la religión. Una cruz, un símbolo, para aparentar ¿qué cosa? Dice la Iglesia Católica que el crucifijo es una forma visible para imaginarnos a Cristo y su sufrimiento. Pero la nación de Israel acaba de oír, no te harás imagen ni semejanza. Y como siempre, y como lo vamos a ver hoy en el mensaje de Tiatira, siempre la idolatría y la adoración en un culto libertino se vuelve el libertinaje. Porque el pueblo se levantó a bailar, a jugar. Y cayeron en prácticas sexuales. Porque no te olvides que detrás de todo ídolo que hay, Pablo lo dice, un demonio. Hay un demonio detrás de todo ídolo. Entonces, tú te conviertes en lo que tú al finalmente adoras. Vemos entonces ahí el fracaso y vamos a ver, vemos la ruta, Dios va a entregar su ley y desde el capítulo 25 al capítulo 40, que tardarán 6 meses, pongamos a máximo 1 año, en que se va a diseñar, punto número 3, dale, se va a diseñar, uno más, se va a diseñar ¿qué cosa? El tabernáculo. El Espíritu Santo llenó algunos artífices para llevar la obra. Cuando uno lee hay mucho detalle, varas cubiertas de oro y maderas y telas, y es mucho trabajo manual.
Por eso que tiene que haberles tomado mucho más que 6 meses para la elaboración. Tiendo a creer que al año ya están instalados ahí y ya está preparado el diseño, la demora, hay una demora al fracaso 32 al 34 y finalmente el tabernáculo se va a levantar. Ahora, ojo, Dios les está dando leyes, mandamientos y ordenanzas y el tabernáculo es algo importante porque el tabernáculo es una representación visible, escúcheme bien, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Vamos a verlo más adelante cómo la nación de Israel debía distribuirse cuando avanzaba el arca del testimonio de Dios, cuando se movía el tabernáculo. Pero cada vez que la tienda se establecía y se armaba, era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es por eso que cuando llegamos al capítulo 40, es glorioso. Se termina la obra, el trabajo, el diseño, todo está preparado. ¿Y qué ocurre? Dios desciende a ese lugar en una nube de gloria y manifiesta su presencia en medio de los hombres. Esto es increíble, porque ellos tienen comunión ¿con quién? Con Dios. Y si pecan, Dios los dio un medio. Pero más increíble aún es ver Juan capítulo 1, verso 14. Que Jesucristo, siendo el verbo, ¿qué dice? Y aquel verbo se hizo carne. Vino Dios a esta tierra y vivió y convivió con los seres humanos. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Pero la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible después de tanta señal de Cristo Jesús que la nación le dijese a Pilato, crucifica a Jesús y libéranos a Barrabás? Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 dice, le aconteció a Israel ceguera. Es por eso que Jesús cuando comienza o se sella el rechazo público hacia su persona y su ministerio, que es en el capítulo 12 de Mateo, cuando atribuye los milagros que Jesús hace, ¿a quién? A Satanás. Jesús, capítulo 13, comienza a hablar por parábolas. ¿Para qué? Viendo, no vean, oyendo, no oigan, pero sí su remanente fiel. Cuando Él cumpla sus promesas, ha de haber un remanente fiel. Mateo capítulo 23, verso 35 al 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisiste. He aquí vuestra causa será dejada desierta. El rey se va, desierta. He aquí vuestra casa será dejada desierta hasta que digáis un remanente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Mateo 24, vendrá con poder y gran gloria. Y todo ojo le verá. Esa gloria que descendió ahí, en el tabernáculo, en la visión de Ezequiel, esa gloria se va del templo. Ya no el tabernáculo, porque ese es el templo que construyó Salomón. Y en su visión, la gloria de Dios se va. Y no va a volver. No va a volver hasta que vuelva con la persona de Cristo Jesús. Por eso que Ageo dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Ese texto es tremendamente mal utilizado en círculos de iglesias carismáticas y pentecostales para hablar de un Pentecostés y la gloria. La gloria postrera se va a manifestar cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14.
¿Por qué digo todo esto? Porque Dios es fiel. A pesar de que fracasó la nación de Israel, Dios ha de cumplir su promesa. Y vemos aquí que desciende la gloria en el capítulo 50. Punto 8, rápido, dice, y el propósito de la ley, 3 propósitos para proveer un estándar de justicia. La ley nunca fue dada para salvar al hombre, pero debían vivir delante de Dios rectamente. Levítico 19:2, santos seréis, ¿por qué? Santo Jehová vuestro Dios. Dios le elevó muy alto el estándar de vida de santidad de los hombres. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Qué de la iglesia? Primera Pedro dice 1:15 que debemos vivir santamente. En toda nuestra manera de vivir debe ser santa. En segundo lugar, para manifestar e identificar el pecado. Pablo lo dice en Romanos, no desconocí el pecado hasta que la ley me demostró culpable. Y para revelar la santidad de Dios. Y al revelar la santidad de Dios, la ley demuestra que necesitas un libertador. Por eso Pablo en Gálatas, su argumento es que la ley es nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro pedagogo, que nos lleva ¿a qué? Nuestro pedagogo, porque nos lleva ¿a qué? ¿La ley a quién te lleva? Por el fracaso te lleva a Cristo. Punto 9. Dentro de la ley estaban, para la nación de Israel, mandamientos o juicios o leyes y ordenanzas. Mandamientos, leyes y ordenanzas. Era la forma. Los mandamientos tienen que ver con la ley moral, los 10 mandamientos. Los juicios o leyes tienen que ver con la ley civil. Y las ordenanzas tienen que ver con las ceremonias, los rituales, los sacrificios, las ofrendas. Todo lo que ellos hacían eran por pecados de error involuntarios, no por pecados deliberados. Por un pecado deliberado no había sacrificio para el perdón. Había muerte. Por eso que David lo sabe. Y apela a lo único que puede apelar. Porque él sabe que por ningún sacrificio él puede ser perdonado. Él apela a una sola cosa. La misericordia de Dios. Que es la que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús. La misericordia. Volviendo al tabernáculo. La palabra tabernáculo literalmente significa la habitación. Es el lugar donde Dios va a morar. Dale clic. Ahí hay una picture de la gloria de Dios o del tabernáculo y estaba en el centro del pueblo de la nación de Israel. La palabra significa habitación, que es morada. Dios habita ahí. El tabernáculo fue una tienda donde el pueblo de Dios lo adoraba, pero su significado trasciende su función. Dios quería que su pueblo supiera que Él habitaba entre ellos, que Dios estaba ahí. Por eso me encanta cuando vemos a Jesús, se le llama Emmanuel. Dios. Mejor dicho, entre nosotros está Dios. Ahora, en Éxodo 25:8 se lee que dice que Dios hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, veamos un poquito la descripción rápidamente. Ahí vemos un poquito lo que es el tabernáculo. 2 patios, el patio exterior y el patio interior. ¿Okay? El patio exterior, cerca de 45 metros, tenía de largo, por aproximadamente 22 metros de ancho y una altura de 2.25 entre todas las tiendas, todo lo que está alrededor. ¿Ves ahí? Vemos ahí donde está el altar del holocausto, el lavacro o el lavatorio. Luego entramos al lugar santo y luego un lugar especial que era el lugar de encuentro en el día de la expiación, que se encontraba el sumo sacerdote ¿con quién? Con la persona de Dios. En el lugar de ahí derramaba su sangre. El lugar santo se llama lugar santo y lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? ¿Los levitas? No. Dentro de los levitas, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. No todos los levitas. Los levitas ministraban, ayudaban en todo lo demás, armar, desarmar, mover, etc. Pero quienes ministraban solamente la familia de ¿quién? De Aarón. Ahora, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote si Él no es de la tribu de Leví? ¿De qué tribu es Jesús? De la tribu de Judá. Lo que pasa es que Jesucristo es sumo sacerdote no de la orden arónica. Hebreos capítulo 7 es de la orden de Melquisedec, uno superior y mayor. ¿Lo tienes? Por eso Jesucristo es rey,
es león y también es cordero. Él es rey, sacerdote y también es profeta. Los materiales que usaron eran oro, madera, plata, bronce, pieles de animales, madera de acacia y piedras de ónice y todo. En Levítico vamos a ver un poco más las vestimentas. Los muebles dentro del lugar. En el patio exterior estaba el altar de, mira, los muebles del patio exterior. Estaba el altar de bronce o de holocausto. Este fue el primer mueble al entrar en el tabernáculo del este a oeste. Era un cuadrangular de madera de acacia cubierto de bronce, tenía 4 anillos para su transporte y sobre el altar de bronce se ofrecían el holocausto y otros sacrificios por la mañana y por la tarde. Ahora, nosotros no logramos dimensionar esto. ¿Usted sabe quién es un matarife? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que hay ahí donde degollan los animales? Eso es este lugar. Sangre, por eso todo tenía que ser esparcido con sal para por lo menos sanear, pero ese olor a sangre penetrante, eso era todos los días. Y dependiendo su capacidad económica, su estándar de vida era si traía una vaca o traía unos palomitos. Ahora, el oferente tenía que sacrificar el animal, matarlo. Matar una vaca no es fácil. Yo intenté matar una vaca y creo que la vaca me mató a mí. Aturdirla para luego degollarla y después tasarla, partirla. Entonces nosotros no logramos dimensionar ese cuadro de sacrificios todos los días, sangre, 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 sangre. Y eso demostraba una sola cosa, culpable, 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 culpable. Imagínate, si yo hubiese llevado una vaca, llego allá, la degollo y cuando ya voy de regreso tengo que llevar otra. Por mi pecado. Por eso que esos sacrificios no tenían la capacidad de limpiarnos. Limpiar nuestras conciencias como lo hace la gracia del Señor a través de Cristo. Luego estaba ahí el lábarco, que era la fuente de bronce, lugar para eso, para la purificación. Y esto nos habla de la perfecta purificación de Cristo. Algunos místicamente han dicho que si miras bien los elementos proyectan anticipadamente una cruz. No sé, esto es hombres tratando de representar lo que se hizo, porque no tenemos fotografía ni imágenes de nada de esto. Pero para ministrar, luego tenemos en el patio interior, es decir, dentro del lugar santo, tenemos en el patio interior tenemos ahí 2 aspectos, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la propiciación, que es un cuadro de la provisión de Dios para la nación de Israel, que representa a Cristo como nuestro pan de vida. También estaba el candelero de oro, la luminar, la luz con la cual Dios guió a su pueblo y que representa a Jesucristo diciendo yo soy la luz del mundo, y el altar de incienso que no se debía apagar y continuamente debía estar subiendo ese quemar, y que una vez al año tenían que extraer parte de ahí para ponerlo en el lugar santísimo, y nos presenta como a Cristo. Porque el cuadro del incienso sube como una adoración, como un cuadro, al igual que los sacrificios son de olor grato para Dios. Claro, cuando yo llego a mi casa y mi hijo está haciendo asado, ya desde me bajo mi auto, ya siento qué cosa. Entre paréntesis, tengo unas ganas de comerme una carnita, un asado. Cierro el paréntesis, pero eran ofrendas de olor gratos. Pero el incienso representaba intercesión, oración, adoración. Por eso que es nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran intercesor. Luego estaba, y fíjate que primero comienzan plata, bronce, luego comienzan los materiales de oro, y al entrar al lugar santísimo son oro fino. Es decir, se va ¿qué? Mejorando todo subiendo la calidad. Y en el lugar santísimo, ¿qué encontramos? ¿Ah? Esa es una imagen. Yo tengo una así miniatura, el arca del testimonio. Interesantemente,
No todo hombre tenía acceso. Esto estaba en el lugar santísimo. Y la cubierta que está ahí, encima, se llama propiciatorio, que era el lugar donde el sumo sacerdote, con muchísimo cuidado, lo vamos a ver en Levíticos, con muchísimo cuidado, entraba a ese lugar y derramaba la sangre del cordero. Una vez al año, por los pecados, primero, del sumo sacerdote y también por los del pueblo. Y eso debía repetirse año en año. Y Dios dice lo siguiente, que la sangre de los toros y de los machos cabríos que no pueden quitar el pecado. Por eso el escritor a los hebreos dice, me preparaste cuerpo. El plan de redención. Y esto nos habla del encuentro de la humanidad y de la deidad de Cristo Jesús. Y dentro de ese lugar, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versos 4 y 5, dentro de ese lugar habían 3 elementos. Estaban las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Amén. Maná, maná. Último cuadro que tenemos que ver acá es finalmente al final, capítulo 40, ¿qué ocurre? La gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo manifestando de forma visible. Yo estoy en medio de vosotros. Qué gran privilegio la nación de Israel. Amén. Pero ¿sabes qué dijo Dios en el tiempo? Crié hijos y me fueron rebeldes. Mira la historia de Oseas con Gomer, cómo se desvió. Tanto Isaías como Jeremías describen. Y es interesante porque uno a veces dice, ¿cómo se llama la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Y cómo se llama la esposa de Israel? De Jehová. Ya lo dije, Israel. Pero cada vez que se hace esta analogía, siempre que se habla de la esposa de Jehová, que es Israel, siempre denota infidelidad. Siempre. Cuando se utiliza esa analogía, solamente es para mostrar el fracaso de la nación de Israel. Pero contrariamente la iglesia, ¿qué dice Jesucristo? Que Él mismo purifica a su iglesia para presentársela. ¿Cómo? Sin mancha alguna y sin contaminación. Aquel que es poderoso. Debemos dar gloria a Dios por su don inefable. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que hoy están con nosotros y te agradecemos por este tiempo de haber meditado tan panorámicamente en este interesante libro de Éxodo. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.